Sábado 22 de octubre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. En este Evangelio, Jesús nos habla acerca de la conversión, que es esa tarea necesaria y urgente que todos debemos llevar adelante en nuestra vida. Una tarea nunca acabada del todo, porque siempre vamos a descubrir cuánto nos falta para estar totalmente convertidos, para poder dar una respuesta total, adecuada y fiel al amor que Dios nos tiene. El Evangelio nos relata una situación que puede iluminar bastante lo que nos toca vivir hoy. Se acercaron estas personas que estaban conmovidas por esas noticias tan terribles, ¿no?, del asesinato de estos Galileos a manos de Pilato y cómo había mezclado su sangre con los sacrificios paganos, ¿no? Y que era algo realmente aberrante. Y Jesús también les trae a colación esa noticia de esa torre que se desploma sobre 18 habitantes de Jerusalén. Y Jesús quiere que saquen lecciones de eso y que no se distraigan tanto en esas noticias y en esos comentarios y se despreocupen de su propia conversión. Y creo que eso es un peligro que también corremos en nuestros días. Vivimos constantemente bajo un verdadero aluvión de noticias y de las cuales la mayoría, si no todas, son malas o terribles o escandalosas o que nos asustan y nos preocupan y ciertamente que tenemos que estar informados y mantenernos al tanto de lo que pasa en el mundo, pero corremos el riesgo de despreocuparnos de nuestra propia conversión, de nuestra propia santificación y del cumplimiento de nuestros propios deberes. Vivimos tan inmersos en noticias, en novedades, que a veces son ciertamente preocupantes, que corremos ese riesgo de olvidarnos de lo que nos toca a nosotros mismos. Y además, el Evangelio de hoy nos habla de esa misteriosa paciencia que Dios nos tiene, de esa infinita paciencia de Dios, que espera nuestra conversión y espera la conversión de todos. Pero también nos habla de la exigencia que es fruto del amor de Dios. Y ambas, esa paciencia y esa exigencia, brotan del mismo amor, del mismo corazón amante de Jesucristo. Y hoy celebramos a San Juan Pablo II, que fue ese gran pontífice que Dios le concedió a la Iglesia y que también en su magisterio supo conjugar estos dos aspectos. Por un lado, la misericordia infinita de Dios, que decía era el atributo más estupendo de nuestro Señor, pero también la exigencia, la llamada a la conversión. Y decía, por ejemplo, hablando del corazón de Jesús, de nuestro divino Rey, decía: esta mansedumbre y humildad de corazón en Jesús
en modo alguno significa debilidad. Al contrario, Jesús es exigente. Su evangelio es exigente. Jesús es exigente, no duro e inexorablemente severo, pero fuerte y sin equívocos cuando llama a alguien a vivir en la verdad. Él amonesta a todos y a cada uno. Si no os convertís, todos pereceréis. Así, continuaba el Papa, el evangelio de la mansedumbre y de la humildad va al mismo paso que el evangelio de las exigencias morales y hasta de las severas amenazas a quienes no quieren convertirse. No hay contradicción entre el uno y el otro. Jesús vive de la verdad que anuncia y del amor que revela, y es este un amor exigente, como la verdad de la que deriva. El Papa ciertamente supo aunar estos dos aspectos y fue un testigo valiente de las verdades morales, del bien y del mal, de esa distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es bueno y santificador y que dignifica al ser humano y aquellas realidades que lo denigran y que lo envilecen. Y no tuvo miedo en recordárselo también a los poderosos de este mundo, pero sobre todo a los cristianos, que somos los primeros que debemos dar testimonio de la verdad y de la verdad moral. Pidámosle al Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, que también hoy sepamos tomarnos en serio nuestra vida cristiana, nuestro llamado a la conversión y a la santidad. Que la Virgen Santísima, de quien estaba tan profundamente enamorado Juan Pablo II, nos sostenga y acompañe en este camino de continua conversión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.